Hola a todos, vamos a dar inicio a esta clase de diagnóstico por imágenes, a la cual corresponde a el primer capítulo. Como podemos ver, esta imagen es una imagen histórica a la cual no por acaso decidí poner como fondo de nuestra presentación. Es una imagen que fue tomada en 1895 por Wilhelm Röntgen, y que era un físico alemán el cual trabajaba con energía ionizante. Uno de sus mayores aportes a las ciencias médicas es justamente, como vemos en la imagen, el uso de la energía ionizante, en este caso de los rayos X, que posteriormente se fueron estudiando y adaptando mejor para poder observar el cuerpo humano desde su interior y ver si hay alguna patología, fractura o lo que fuera. En esa época, un poco de historia, en esa época era muy común que los matrimonios sacaran fotografías de la mano de las esposas, en este caso portando dos portaalianzas y una alianza en el centro con una piedra preciosa, demostrando así la capacidad que tenía este varón en sustentar a esta mujer como su señora esposa. Él no le dijo nada a su esposa en ese año, en 1895, pero él utilizó una cámara en el cual había adaptado los iones para que puedan pasar, para que puedan atravesar la materia y sus diferentes densidades, y obtener así esta imagen que se revelaba como cualquier otra hoja de fotografía con el líquido revelador, y el resultado fue esta imagen. Lógico, para la época de 1895 una imagen del interior del cuerpo era bastante polémica, tanto es que la esposa de Wilhelm Röntgen declaró en esa época y dijo lo siguiente: vi mi muerte en una imagen, porque no era común ver huesos en una persona viva, a no ser que ya haya muerto. Entonces esto corresponde a un poco de la historia de cómo iniciaron los estudios de los rayos X. Bien, vamos a dar inicio ahora a la parte de la terminología que vamos a ir utilizando a lo largo de nuestro semestre. Yo voy a ir y volver hasta el computador para ir pasando las diapositivas, entonces así tenemos también la sensación de que es realmente una clase presencial, aunque sea a distancia. El radiodiagnóstico, que es como se le conoce también a los diagnósticos por imágenes o a la radiología, es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo. Mediante estos agentes físicos, los rayos X como los conocemos hoy en día, ultrasonidos, campos magnéticos, entre otros, y utilizar estas imágenes para el diagnóstico de un paciente, y en menor medida para su pronóstico y el tratamiento de las enfermedades. En la escala de lo que es la clínica, siempre los métodos auxiliares del diagnóstico van a estar como última opción, porque nosotros asumimos que la clínica es soberana. En semiología, si es que no vieron, van a ver que lo primero que se hace para tener el diagnóstico de un paciente es la historia clínica, que consta de varias partes como el interrogatorio, el examen físico y por último los métodos auxiliares del diagnóstico. Y es más, los métodos auxiliares del diagnóstico utilizando racionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que solicitar estos métodos auxiliares del diagnóstico comparando con la clínica y con los hallazgos que tenemos del paciente. También a esta ciencia se la denomina genéricamente radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. Específicamente, los rayos X son una denominación que designa a una radiación electromagnética.
Es decir, que necesitamos de energía, y para que haya energía necesitamos de estos electrones que se choquen unos con otros y que produzcan toda esta energía que conocemos como rayos X. Vamos a ver en esta clase una breve explicación de cómo funciona la máquina de rayos X. Aunque eso es patrimonio de técnica radiológica, es bueno que conozcamos porque en algún momento de nuestras vidas nos puede tocar utilizar la máquina de rayos X para producir imagen. Esta energía que despide la máquina de rayos X es invisible a los humanos, pero es capaz de atravesar cuerpos opacos e imprimir películas fotográficas. Al decir atravesar cuerpos opacos, tenemos que tener la noción de que el organismo está compuesto por varios tejidos. Si vamos de la periferia al interior, vamos a tener la piel, el celular subcutáneo, las fascias musculares, los músculos, la fascia muscular interna, y dependiendo de la región, como por ejemplo tórax o abdomen, pueden tener serosas como la pleura o el peritoneo, y luego vamos a tener internamente los órganos, que pueden ser huecos o pueden ser macizos, dependiendo de su función. Como ejemplo de órgano macizo tenemos el hígado, por ejemplo. Como ejemplo de órgano hueco tenemos el intestino, por ejemplo. Entonces, al decir esto, tenemos en cuenta que habíamos estudiado histología y que cada tejido tenía un tipo de célula específica. Esto le da una densidad específica a cada tejido. Por tanto, ningún tejido va a ser igual a otro en lo que tiene que ver con densidad. Los rayos X lo que tienen que hacer al atravesar cuerpos opacos, tienen que atravesar todas las densidades de estos distintos tejidos. Y en el que va atravesando las distintas densidades, va perdiendo, digamos, la capacidad de atravesar. Y una regla clara en los diagnósticos por imágenes es: cuanto más denso sea el tejido, menos va a ser capaz de que los rayos X lo atraviesen. Por ejemplo, los huesos, que tienen una densidad más alta que todos los tejidos del cuerpo, van a ser muy difíciles de ser atravesados por los rayos X. Por tanto, van a aparecer como una sombra en la película. Y así es que tenemos en una placa radiográfica una inmensa o infinita escala de grises, en la cual podemos tener el blanco puro, el negro puro y una escala infinita de grises. Hay que tener en cuenta que el lenguaje radiológico tiene su propia terminología. Por ejemplo, todo lo que se ve blanco en el lenguaje radiológico le vamos a llamar de opaco, porque representan las sombras. Y todo lo que se ve negro le vamos a llamar de lúcido, porque representa la travesía de los rayos X por los tejidos que consiguió atravesarlos y llegar hasta la placa. De esta manera quema la placa de acetato y aparece de color negro. Entonces, blanco, opaco, negro, lúcido. Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, por ejemplo. Las microondas, o sea, tienen la misma característica. Los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y también los rayos gamma. Entonces son comparados en sentido de calidad y potencia a estos rayos que citamos anteriormente. La energía de los rayos X en general se encuentra entre la radiación ultravioleta y los rayos gamma producidos naturalmente. Tanto los rayos ultravioleta como los rayos gamma no son visibles al ojo, ni tampoco son sensibles a la piel en el momento en que lo atraviesan o contactan con él. Por ejemplo, los rayos ultravioleta son capaces de quemarme la piel, pero yo voy a sentir esa quemadura horas después de haberme expuesto al sol, por ejemplo. La misma cosa los rayos X. En realidad no voy a sentir que me queman la piel, pero dejan residuos que pueden ser tóxicos. Otra característica de los rayos X
que se considera una radiación ionizante porque se considera que al interactuar con la materia viva produce ionización de los átomos, o sea, de la misma materia. Es decir, origina partículas con carga. Por eso es que, por ejemplo, podemos tener desnaturalización de ciertas proteínas o alteración de algunos tejidos, o podemos tener neoplasias cuando hay una excesiva exposición a los rayos X porque son tóxicos y se acumulan en el cuerpo. ¿Cuál es el origen de esta energía? El origen, tenemos que se originan por el paso de energía que sucede cuando una corriente de electrones a muy alta velocidad súbitamente interacciona con un ánodo metálico en el tubo de rayos X. Cuando veamos cómo funciona un poco la máquina de rayos X, vamos a ver que en el interior de ella existen dos polos, uno positivo llamado ánodo y uno negativo llamado cátodo, que tienen doble o dos funciones diferentes. Uno de ellos se encarga de producir calor y otro de ellos se encarga de movimentar estos electrones a una alta velocidad para que se choquen unos con otros. Juntando toda esta energía cinética producida por los electrones en movimiento, más el calor que produce este material, que generalmente es de un metal llamado tungsteno, como si fuera la resistencia de una plancha, una ducha eléctrica o algo que funciona a resistencia. Juntando todas estas energías que producen calor, esto se tiene que disipar o tiene que salir por algún lugar, que es justamente por la ventana de la máquina de rayos X. Y toda esta energía junta es lo que se conoce como rayos X. En resumen, serían electrones a muy alta velocidad en una energía cinética más alta temperatura. Dijimos que cada tejido tiene su densidad y depende otra vez de cada organismo para tener mayor tejido celular subcutáneo, por ejemplo, personas con sobrepeso, menor tejido celular subcutáneo, mayor superficie corporal, menor superficie corporal, etc. Hay factores que influyen el pasaje de los rayos X por los tejidos. ¿Cuáles son estos tres factores principales? Uno de ellos es la energía. ¿Cuánto de energía se utiliza para producir los rayos X? Depende de lo que quiero ver y depende de lo que quiero atravesar. Segundo factor, la densidad que tiene ese tejido. Cuanto más denso sea el tejido, más trabajo va a tener el rayo X de atravesarlo. Y por último, y uno de los más importantes, el tamaño del campo a radiar. ¿Qué quiero radiar? ¿Solamente el tórax o quiero radiar, por ejemplo, el tórax y el abdomen junto? Entonces, dependiendo del ángulo de apertura de la máquina de rayos X, yo puedo radiar un espacio mayor o un espacio menor. Entonces, como tres factores influyentes de los rayos X. Y aquí inicia cómo funciona básicamente la máquina productora de rayos X, por eso lleva el título de producción de rayos X. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la máquina de rayos X en su interior consta de varias partes, pero una de las más importantes y la más interna es de una ampolla de cristal que se encuentra en el interior mismo de la máquina de rayos X. Una ampolla grande de cristal con vacío en su interior, como si fuera esto. Un foco. Un foco común es de cristal y tiene vacío en su interior para que pueda ser incandescente cuando la energía pasa por aquí y debe producir la luz y el calor. Entonces hay vacío en su interior. Entonces tiene el mismo principio que un foco. La carcasa que presenta esta máquina de rayos X tiene dos terminaciones de alta tensión y una ventana por donde toda esta energía debe salir.
Las terminales de alta tensión se refieren a las estructuras con carga eléctrica positiva y negativa que mencionamos anteriormente. El tubo presenta un polo negativo llamado cátodo, que está representado por un filamento de tungsteno, que es como un alambre en forma de espiral, y es de tungsteno porque aguanta alta temperatura. El otro lado es positivo, el otro polo es positivo, llamado ánodo, y que puede ser un punto fijo o giratorio. En este caso es giratorio porque se trata de una hélice que es la que va a ser responsable de movilizar y producir la energía cinética entre los electrones que se van a chocar dentro de la máquina de rayos X, o sea, dentro de la ampolla de cristal con vacío en su interior. El ánodo, que es positivo, presenta un motor de inducción que hace girar a este muy rápidamente. ¿Para qué? Para que se produzca la energía cinética de los electrones. Como dije, el ánodo empieza a girar a muy alta velocidad y comienza a calentar el filamento de tungsteno que está al otro lado del polo. Es el momento de realizar el disparo desde la consola de mando. Como yo sé esto? Porque la máquina de rayos X me avisa con una luz roja que es el momento de accionar desde la consola de mando la energía disparada específicamente hacia una área del cuerpo de un paciente para ver el interior de esa zona del cuerpo: tórax, cráneo, pelvis, abdomen, miembros o lo que yo quiera ver. Se produce la descarga de los electrones a muy alta velocidad y los electrones chocan contra el blanco o contra este metal de tungsteno. Calor más energía cinética que choca contra este metal produce una energía bastante importante que se conoce como rayos X. Como dice aquí, el resultado de este choque de energía se conoce como rayos X, que debe salir por la ventana de la máquina de rayos X. Yo no la veo, yo no la siento, pero atraviesa el cuerpo en cuestión de milisegundos. ¿Cuál sería la medida que se utiliza para calcular la energía que tiene estos rayos X? Cuando veamos protección radiológica, vamos a ver que esta medida se llama millisieverts y que mide la cantidad y la potencia que tienen los rayos X al interactuar con la materia. Y aquí tenemos básicamente un esquema de lo que es nuestra máquina de rayos X. Como pueden ver, tenemos un polo giratorio y tenemos un punto fijo que es el que se va a calentar para producir la energía. El polo giratorio es el que va a hacer con que la energía cinética entre los electrones se produzcan dentro de esta ampolla de cristal. La ampolla de cristal presenta una ventana por donde debe permitir la salida de toda esta energía. ¿Y cómo se llama toda esta energía? Rayos X, que va a salir por esta apertura y va a poder atravesar los cuerpos y impregnarse a una placa de acetato y producir de esta manera imágenes cuando se revelan. Antiguamente se revelaban las placas de acetato y se le entregaba al médico o al paciente para que se pueda mirar en un negatoscopio. ¿Qué es el negatoscopio? Es este aparato que tiene luz en su interior y que tiene un vidrio o una placa de acrílico de color blanco donde yo introduzco el acetato del rayo X y puedo observar. Pero hoy en día ha evolucionado tanto los métodos auxiliares del diagnóstico que no hace falta tener físicamente la placa de acetato. Yo puedo guardarlo en un CD, en un pendrive o inclusive puedo enviarla por internet para que el especialista lea, me informe y me envíe un parecer diagnóstico. El resultado.
Los rayos X son disparados y atraviesan el cuerpo a través de sus distintos tejidos, y los tejidos tienen distintas densidades, como ya habíamos descrito anteriormente, algunas con mayor, algunas con menor densidad. Entonces aquí vemos el resultado de los rayos X. Se dan cuenta que tenemos blancos puros, negros puros y una escala de grises. Todo lo que es blanco le vamos a llamar de opaco, todo lo que es negro le vamos a llamar de lúcido. ¿Por qué elegí el tórax? Una imagen de tórax porque es la más ilustrativa para explicar esto. Entonces vamos a interpretar por qué tenemos estos colores en esta imagen. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a empezar por la parte de abajo, el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo. ¿Qué tenemos por debajo del hemidiafragma derecho? El hígado. ¿Y qué tenemos por el izquierdo? El vaso, y vamos a tener también la cámara gástrica. Se dan cuenta que debajo del hemidiafragma derecho presenta una densidad importante, por eso se ve de color blanco u opaco, porque el hígado es una víscera maciza. Entonces los rayos X tienen más trabajo en atravesarlo. La misma cosa aquí, la parte central del mediastino, que representa el corazón y los grandes vasos, son tejidos densos, aunque el corazón es un músculo y es hueco, pero tiene una densidad importante como músculo cardíaco. Por tanto, presenta también una densidad importante, o sea, se le ve opaco o blanco. Las costillas también aparecen con la misma con la misma coloración de imagen, o sea, blanco u opaco, pero si se dan cuenta, entre las costillas los espacios intercostales aparecen de color negro o lúcido. ¿Por qué? Porque al atravesar solamente la capa de piel, tejido celular subcutáneo y músculos intercostales, los rayos X se encuentran con la pleura y con el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar está lleno de alveolos y los alveolos están llenos de aire, y el aire tiene una densidad baja. Por tanto, los rayos X no tienen ningún trabajo en atravesarlo, atraviesan fácilmente y pueden llegar hasta la placa de acetato, quemar la placa, por eso se ve de color negro. Todos los rayos que consiguen llegar perfectamente hasta la placa le vamos a llamar de color lúcido, porque consiguen llegar. Por tanto, lúcido es negro y opaco es blanco. Entonces, cuando veamos tórax, vamos a entender mejor todas estas imágenes. Pero esto es el principio básico de la interpretación de imágenes. Eso es todo de esta clase inicial. Vamos a ir progresando en terminología y en imágenes, y ahora nos quedamos con protección radiológica. Gracias.